La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. No es viernes, pero ya estamos en Navidad y bien vale la pena hablar de salud mental. Ay, sí. Con un psiquiatra eminente, el doctor José Miguel Gómez. Hay quienes le dicen el psiquiatra social, es articulista, es académico y trata muchísimos temas que no necesariamente son de la psiquiatría. Buenos días, doctor. Gracias Buenos días. por aceptar la Felicidad. invitación. Que sea una buena Navidad para usted y para todos los que nos ven y que la pasemos bien, sobre todo en tranquilidad y en paz. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, Igual para usted. Con su largo ejercicio y experiencia, ¿realmente se han incrementado los casos de problemas mentales en la República Dominicana? ¿O es que como hoy en día tenemos tanto acceso a los medios escritos, digitales, el internet, quizás se visibilizan demasiado los casos de suicidio, los casos de psicópatas, etcétera? ¿Cuál es su experiencia? No, la experiencia es que las estadísticas a nivel regional, después del COVID, sí se triplicaron las enfermedades mentales, los trastornos ¿Sé qué? de enfermedad se triplicaron. Triplicaron. Correcto, es decir, los trastornos de ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, Ay, padre. los trastornos inadaptativos, Triple los paso. trastornos afectivos, las adicciones aumentaron mucho, los conflictos de tipo psicosocial, es decir, la salud mental después del COVID evidenció la importancia que tiene la salud mental y puso en evidencia también la necesidad de que la gente busque la ayuda. Pero eso fue, perdón, doctor, un paréntesis, por el aislamiento. O por el miedo. O porque habían problemas que subyacían ahí, porque dicen que durante la pandemia se produjeron muchísimos divorcios. Sí. Porque la gente ya viviendo ahí 24/7 no es lo mismo que de un 8 a 5 y te veo en la noche. Sí, se disparó todo. Por ejemplo, los factores, los detonantes de eso pudo ser el aislamiento, el confinamiento, ¿verdad? Pero también el nivel de miedo, de incertidumbre, de temor, de pánico que tenía la gente. Recuérdate que la gente fallecía y los duelos colectivos que hubo, y mucha gente tuvo que enterrar familiares sin velarlos, sin llevarlos a una funeraria. Y hasta sin verlo. Sin verlos, sin estar con ellos. Sin vivir el duelo. Sin vivir el duelo. Entonces, eso pasó en el COVID. Pero también en el COVID pasó los problemas psicosociales. ¿Cuánta gente quebró? Negocios pequeños, Sí. que duró un año cerrado. Gente desempleada. Mucha gente perdió el empleo. La modalidad de trabajar desde la casa, que no se tenía la experiencia, mucha gente empezó a trabajar desde su casa. Mucha gente se desenfocó ese año. Esos fueron problemas de salud mental. Doctor, estar solo, ¿qué impacto tiene en la salud mental? Y le digo esto porque cada vez más vemos que muchas sociedades favorecen que ya no tengan tantos hijos o que las parejas opten por no tener hijos y a veces tener una mascota y dicen no, es negado a ampliar la familia. También vemos muchas personas divorciadas que están solas y yo le pregunto a usted, ¿la soledad o estar solo es bueno para la salud mental o no es recomendable estar solo? La soledad no es buena. La soledad no es buena. Porque estar con uno mismo de compañía es muy malo. Hay un tipo de soledad que es la peor, ¿Cuál? que es la soledad en compañía. ¿Qué es eso? Bueno, la soledad en compañía es vivir con alguien. La soledad en compañía. En compañía. Ya, decir, estar con ¿Entiendes? una persona, pero no estar con esa persona. Pero no estar con esa persona. Es vivir con una persona, pero que no hay apego, no hay vínculo, no hay afecto, no hay sentido de pertenencia. De que mejor estar solo. Donde usted no sabe qué puerta tocar, porque usted no sabe si está detrás de la puerta. Es decir, esa es de las peores soledad porque tú no tienes. Es decir, más vale estar solo que con esa compañía. Qué mal acompañado. Yo no quería decir ¿verdad? mal, ¿verdad? Pero Relaciones tóxicas. ya. Ahora, cuando usted elige un espacio de soledad y usted elige lo que le llaman la soledad productiva, porque usted en soledad escribe, lee, escucha música, organiza, hace ejercicio, descansa, tiene un proyecto de vida, descansa. Ve Es serie. decir, tú tienes entonces una soledad oxigenante, una soledad nutriente. Pero la soledad patológica es peligrosa. Cuando tú te refugias en soledad,
y entonces te vuelve alcohólico, te vuelve adicto, hace ludopatía a través de las redes, entonces se convierte en una soledad negativa. Evidentemente, el cerebro es un órgano social, y si es un órgano social, necesita tener actividades sociales. Y si una persona quiere tener una buena memoria, tener una buena calidad de vida, tener los niveles superiores activos, la funcionabilidad, esa persona tiene que ejercitar su cerebro. Y la soledad prolongada, el aislamiento prolongado, la inactividad va atrofiando áreas del cerebro. Por eso se le dice a la gente, mira, ejercita, camina, escucha música, lee, baila, ten amigos, ten amigas, ve a tertulia, ten sentido de utilidad, muévete. Y eso con alcohol en República Dominicana. Entonces, hay mucha gente que ha desarrollado dependencia, adicción al alcohol, y hay muchos bebedores problemáticos. ¿Qué es eso? Bueno, los bebedores problemáticos son aquellas personas que cuando toman alteran el comportamiento. ¿Eso se debe porque tienen algún problema subyacente de origen mental? A veces los bebedores problemáticos alteran su química del cerebro, áreas prefrontales del cerebro, pero a veces hay una desinhibición, hay cierta irritabilidad neuronal, y de ahí es que mucha gente hacen actitudes pleitistas, desarrollan celotipia, se vuelven agresivos y violentos cuando toman. A eso es lo que le llaman bebedores problemáticos, ¿verdad? Pero también ha aumentado la ludopatía, los jugadores, los adictos a juegos, ¿verdad? Y apostadores. Y con tanta banca de ha apuestas desarrollado que tenemos en el mucho, ha aumentado las adicciones a las compras, lo que le llaman las compras compulsivas, no solamente al internet, a las tiendas, y por supuesto las adicciones al sexo, a comida, las otras adicciones. En la consulta uno lo ve cómo ha aumentado eso, que antes no se veía un matrimonio, un conflicto por una adicción a compra o una adicción a juego, y eso va aumentando en la consulta. Pero también algo que a mí me apena mucho, es la adicción al ciberespacio, la adicción a las redes, la adicción, sí. la cantidad de niños y adolescentes adictos a juegos en línea, cómo han fracasado y han tenido problemas escolares, educativos, por la adicción al ciberespacio, por la adicción a los juegos. Y a los padres hay que decirles, no le faciliten una tableta, un celular a un niño, para que se mantenga tranquilo, para tener un niño en una habitación tranquilo. Sí, o en la televisión ahí el día entero. Correcto. No, ya los niños no ven televisión. Es tableta, o celular. Ya y no esos son las nuevas modalidades de las alteraciones en el área de la salud mental. Hay otras, pero son esas. Doctor, como psiquiatra, ¿usted favorece lo que se ha dado en otros países, la legalización de la marihuana? No. Mira, una vez se habló no de la legalización, sino de la despenalización. Sí. Y la diferencia es que en la despenalización era que en República Dominicana, con la ley 5088, todavía se trata al usuario, al dependiente y al adicto como delincuente. Y cuando lo toman en los barrios, lo meten en una cárcel, se deteriora en una cárcel y lo que es un enfermo de las adicciones. Es decir, las adicciones son enfermedades del cerebro, no son de delincuencia. Entonces es mejor que ese usuario de marihuana y cocaína entre a un programa de desintoxicación de droga y de rehabilitación psicosocial. Ese es el concepto de la despenalización. Ahora, legalización, como está ahora en Nueva York, que tú caminas a la calle y llegas al hotel con la ropa impregnada de marihuana porque todo el mundo está en la calle fumando marihuana, aquí yo me opongo a que se legalicen la marihuana. Aquí no se puede legalizar ningún tipo de droga. Primero porque no te dan las condiciones, los daños serían desgarrafales a la salud mental
Y yo pienso que Estados Unidos en 10 años va a tener grandes problemas de salud mental, y ya lo están viendo en algunos estados donde favorecieron la entrada del fentanilo, la cantidad de adolescentes y adultos tempranos deambulando en una calle sin propósito, pidiendo, abandonaron los estudios, abandonaron el proyecto de vida, se fueron de sus casas, viven en la calle, no tienen vínculo y contacto. Y esas alteraciones, doctor, mire, yo quiero que usted puntualice eso, por favor, nos enmarque. Esas actuaciones están ligadas al consumo de esas sustancias. Correcto. Es decir, para los que dicen que no hacen nada fumar marihuana, que no es nada usar cocaína, ¿qué hace eso en el cerebro, doctor? Yo quiero que usted nos diga. Esa es una pregunta muy importante, porque semanal algún muchacho de colegio, una mamá, un papá preocupado lo lleva porque lo encontró usando marihuana, y él le dice, eso no hace nada. No, hay que decirle esto en este programa que están visto. La marihuana es una droga que, dependiendo de la cantidad que usted la consume, altera la dopamina en el cerebro y produce cambios importantes como delirio, alucinaciones. Pero la marihuana... Cambio en el comportamiento. Y cambio de comportamiento, pero la marihuana... Pero que no son positivos, doctor. Altera el cerebro y produce un síndrome amotivacional. Es decir, cuando usted consume marihuana y ya tiene un periodo de 6 meses, 1 año, usted se va a dar cuenta cómo usted comienza a bajar el desempeño, a bajar la productividad, a desenfocarse, a perder la conexión con la competitividad. Es decir, se va haciendo vago, se va haciendo apático, se va convirtiendo en irresponsable, se va haciendo una persona ilusa y fantasiosa, pierde la objetividad en la vida, y entonces esos son daños cerebrales que le va produciendo un síndrome motivacional, fuera de la alteración de la conducta, fuera de la alteración del pensamiento. Y a los muchachos hay que decirles eso. La marihuana es una droga que afecta al cerebro, que afecta desde el punto de vista social, que afecta desde el punto de vista del comportamiento y de la conducta. Y eso es importante que lo sepan. Nos vamos a una breve pausa, doctor. Buen mensaje ese. Volvemos a unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el prestigioso psiquiatra José Miguel Gómez, además escritor, articulista y muy buen comunicador. Y estamos hablando de diversos temas, pero hay uno que preocupa a muchas familias en el mundo, como es el tema de la drogadicción y la adicción a sustancias. Y yo estaba mirando unas estadísticas, doctor, usted podrá corregirme, de la asociación o de la vinculación que tienen los trastornos, los problemas delincuenciales, es decir, los hechos de delincuencia relacionados con los trastornos de la adicción y con las personas que son adictas a sustancias. Esa correlación, y también a los que ya están privados de libertad, ese consumo. ¿Es evidente eso? ¿Usted lo corrobora? Y si en los congresos internacionales a los cuales usted frecuentemente asiste, esas son las estadísticas que muestran. Aquí también, y en esos congresos latinoamericanos, está asociado a alteraciones psicosociales, comportamentales, por el consumo o el abuso. Es decir, en los muchachos que hacen vandalismo, pandillerismo, está asociado al consumo de drogas. Atraco, secuestro, está asociado al consumo de drogas. Y lo que hacen violencia callejera, que matan y que pierden la capacidad de la proporcionalidad. Estamos hablando del muchacho que le quita la cartera a la señora, se resiste y le da un tiro. Está asociado al consumo de cracks, cocaína. ¿Qué hace la cocaína en el cerebro, doctor? Mira, la cocaína es una droga estimulante. Dicen que ha aumentado su consumo en la República Dominicana. Sí, y ¿qué implicaciones tendrá eso? Las drogas estimulantes alteran áreas específicas del cerebro. ¿Qué es una droga estimulante? Es decir, una droga que te desinhibe, que te produce euforia, alegría, desinhibición, agitación y alteración psicomotriz. Te pone más contento, más hyper, más light, ¿verdad? Y de pronto, esa cocaína
altera la dopamina del cerebro, que es el químico que tiene que ver con el placer, pero también es el químico que cuando se altera produce alucinaciones, delirios, y por eso es que comienzan a tener paranoia. Los usuarios de cocaína se tornan irritables y se tornan violentos. Es una droga de las drogas que produce mayor dependencia, lo que quiere decir que en el periodos cortos crea mucha tolerancia. La gente se queda enganchada, como decimos. Se queda enganchada y crea tolerancia. La tolerancia es que cuando tú usabas pequeñas dosis para conseguir esos síntomas de euforia, de pronto ahora necesita aumentar las dosis. Y de ahí que ese adormecimiento y la anestesia que produce a nivel de los cartílagos nasales, de ahí es que perfora, porque el usuario de la cocaína va creando esa tolerancia, necesita más droga hasta que llega a perforar el tabique nasal por esa anestesia que produce. Pero es una de las drogas que produce mayor dependencia y que está asociada a alteraciones conductuales, a crímenes, a bandolerismo, a violencia intrafamiliar, a violencia social, ese tipo de consumo de drogas. Doctor, y ahora que tenemos el caso de las drogas químicas, de las drogas elaboradas en laboratorio, y que usted mencionó marginalmente en el otro segmento, con el caso de el fentanilo. del fentanilo en los Estados Unidos. Mira, lamentablemente, cada día la delincuencia, el narcotráfico de alto nivel económico, está creando drogas artificiales, drogas a través del laboratorio. Y una de ellas es el fentanilo. Es una de las drogas devastadoras porque deteriora rápido, produce alteraciones importantes en el cerebro, en el comportamiento, en la conducta y un enlentecimiento motor enorme. Por eso tú ves que los usuarios de fentanilo se quedan como inamovidos, como si fueran robots. Zombies, paralizados, y se desconectan totalmente de la sociedad. Es un muchacho que coge la calle, una muchacha, y se queda en la calle. Esa es una de las drogas que mayor impacto produce en el comportamiento psicosocial y en las esferas cerebrales. Aquí se habló una vez de que llegó, después lo negaron, pero en Latinoamérica está aumentando el consumo por fentanilo. Bueno, doctor, vamos a hablar de otros temas también. Hay un post suyo que se ha hecho muy popular en las redes, que usted hablaba de lo que había que hacer para tener una vida más rica después de los 60 años. Hay muchas personas por ahí que están ofendidas y afectadas porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que una persona anciana, que la vejez comienza a los 60 y que un de 65 es un anciano. Entonces, enfocarse, desorientarse, utilizan menos palabras porque no leen, no hablan, no enriquecen la lengua, comienzan a tener problemas de focalización porque se vuelven ritualistas y hacen lo mismo todos los días, y al cerebro, para ejercitarlo y mantenerlo hay que enfocado, retarlo, sorprenderlo. Hay que ejercitarlo, cambiar de lugar, ir a otras, salir de la zona de confort, sorprenderlo. Viajar. Ya. Entonces, viajar es terapéutico, doctor. Muy terapéutico. Una de las cosas que más ayuda es viajar. Aunque sea al interior del país. Al interior del país y del lugar. Ya, cambio de lugar. Visitar los lugares donde usted creció, juntarse con los amigos de antes. Es decir, cambiar de sitio es importante para el cerebro. Doctor, usted escribe muchas veces temas que no son necesariamente relacionados con la psiquiatría, sino con la política y el autoritarismo. Y de hecho, ha analizado mentalmente a figuras políticas dominicanas. ¿Usted cree que con lo que está pasando ahora de un presidente que decidió temprano no ir, modifica la Constitución para ponérsela difícil a los que van, podríamos sentirnos optimistas de que quizás el típico autoritarismo dominicano va cediendo? Mira, Ramón, en República Dominicana la mitad de los años republicanos que tenemos más de la mitad fueron dictaduras. Y todavía la República Dominicana tiene mucho
a antecedentes, comportamientos sociales que son propios de dictaduras, ¿verdad? Todavía la figura del jefe, del cacique, del que manda, todavía del que ejerce el poder, en República Dominicana todavía eso se mantiene, y esos son vestigios del enfoque psicosocial de lo que fueron las dictaduras en República Dominicana. Luis Abinader ha sido un fenómeno que no se ha estudiado desde el punto de vista histórico, psicosocial, político. Y lo voy a decir en este programa. No lo quería decir porque estoy estudiando, tú sabes que estoy escribiendo a Johnny Aves y estoy revisando con los documentos del Archivo de la Nación todo el contexto del tránsito. Yo escribí a Trujillo y en Trujillo descubrí a Balaguer, y a Balaguer, estudiando a Balaguer, me encontré con Johnny Aves y con Ramfi. Y había una tríada patológica en ese componente que Balaguer la manejó muy bien. Cómo enemistó a los Trujillos y cómo pudo fluir post Trujillo. Pero, ¿por qué tú te ríes? No. Pero te quiero decir una cosa. En la Primera República, el primer presidente burgués que llega y se mantiene en la oligarquía fue Buenaventura Báez, ¿verdad? Después de la Quinta República en adelante, el primer presidente burgués que llega planteando reformas es Luis Abinader. No fueron los muchachos de la UAS, no fueron los muchachos de la izquierda. No. Entonces es el presidente Abinader. Y yo pienso que si Luis Abinader quiere trascender, entrar a la historia, debe de darle continuidad a la reforma. Debe replantearse, cambiar el formato político social de la República Dominicana para dejar un legado y crear un antecedente. Ha logrado muchas cosas, pero la riña histórica social de República Dominicana, con la reforma, Luis Abinader trasciende. Un tanto que no se esperaba que un presidente que viene de esa oligarquía, de ese contexto burgués, sea el que conecte con las aspiraciones psicosociales de los cambios estructurales que había que hacer en la República Dominicana, que los muchachos que vinieron de la izquierda tuvieron la oportunidad de sobra y no pudieron hacer porque a la historia le cambió la epigenética, le cambió el cerebro y no se dieron cuenta. Usted dice los muchachos, usted se refiere a los del PLD. Los del PLD. PLD. Correcto. Que venían de la UAS, exacto. Que venían de la UAS y venían de Vox y venían de la izquierda. Y era donde se esperaba que, lógicamente, no estamos hablando del izquierdismo que se está dando en Latinoamérica. No. No estoy hablando de ese izquierdismo populista, clientelista. Estoy hablando, aún siendo de centro izquierda, poder hacer las cosas un poco hacia la reforma que se quería en República Dominicana. A eso que me estoy refiriendo. Bueno, doctor, le agradecemos en todo lo que vale, porque ha sido terapéutica esta entrevista. Y todas las conversaciones que hemos tenido en este año. Todo lo que hemos tratado en este año, doctor. Le Que deseamos mucho más participaciones en el 2025. Sí. Mucha salud, doctor. Con tiempo, amigo. Mucha salud, Sí. doctor. Te quiero. Y yo también. que siga yendo a muchos congresos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Feliz año. Feliz 2025. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11.